A esta hora, amigos televidentes, tenemos el gusto de saludar a Juan Cristóbal Lloret, él es asambleísta por la provincia de El Azuay. Asambleísta, buenos días, bienvenido. Muchas gracias, Hernán. Un cordial saludo para todos los televidentes de Telerama. Muy buenos días con todos y con todas. Gracias por la invitación. A usted por aceptarla. Inicialmente habíamos hablado para hablar del posible juicio de Richard Martínez, pero quisiera la opinión suya sobre la actuación de la Fiscalía en las últimas horas con respecto a la detención de su ex coediario, Daniel M. ¿Qué es lo que está pasando en el país con la corrupción que incluyen ahora hasta los asambleístas? Mire, lo que lo hemos venido diciendo y advirtiendo desde hace algunos años atrás, en este país se repartió la torta y se repartieron todos los sectores, los sectores estratégicos, los hospitales. Si bien es cierto, se han llevado adelante algunos allanamientos, algunas detenciones, pero hay que ir más allá, Hernán. Lo que el pueblo ecuatoriano necesita saber es quiénes repartieron esa troncha, porque para nadie es desconocido que dentro de la Asamblea Nacional hay ciertos asambleístas que tienen a sus familiares, a sus esposos de gobernadores o esposas de gobernadores, y es evidente que alguien les entregó esos cargos, esos puestos. Y seguramente la justicia, si es que tenemos una verdadera justicia independiente, debería llegar hasta esos ámbitos. Es decir, le falta mucho por hacer a la fiscal Salazar. ¿Qué falta por hacer? Porque algunos dicen incluso que falta mejorar el tema de las leyes. No sé si el problema va por allá. Incluso la misma fiscal general de la Nación critica a la justicia por los resultados en las últimas resoluciones con respecto a los operativos realizados en Guayaquil. Mire, hay que ser muy claros, Hernán. No se necesitan más leyes. Ecuador tiene todo un marco jurídico, regulatorio, que da una serie de instrumentos para que la justicia pueda actuar. Lo que se necesita es tener una verdadera independencia de la justicia, y eso va a ser muy complicado porque nosotros pasamos de un momento de transitocracia que vivió el Ecuador, y ese momento de transitocracia lo que se hizo es cambiar precisamente a la Corte Constitucional, a las esferas judiciales, a la presidenta de la Corte Nacional de Justicia y a toda la estructura, al Consejo de la Judicatura. Y lamentablemente se utilizó ese momento de transitocracia para poder ubicar a ciertos personajes dentro del ámbito, del ámbito judicial, y terminaron fracturando todos los poderes del Estado, incluyendo el poder judicial o la función judicial, y por lo tanto es muy difícil que se pueda garantizar una verdadera independencia en el manejo de la justicia. Tanto es así que han pasado muchos meses y no se ha avanzado, por ejemplo, incluso años, y no se ha avanzado, por ejemplo, en el caso de INA Papers. Cuando le escuchamos al presidente Moreno decir que vamos a buscar o vamos a combatir la corrupción, caiga quien caiga, bueno, pues aquí hay un elemento, hay una denuncia puesta por un asambleísta, por el compañero Ronnie Aliaga. Ha transcurrido muchísimos meses desde que se dio esa denuncia. Les hemos dado la cuenta para que se pueda hacer el seguimiento, la investigación, pero aquí no pasa absolutamente nada. Entonces, al final nos damos cuenta de que no hay una independencia, porque lamentablemente esa justicia fue colocada precisamente por el mismo presidente que hoy tiene que ser investigado. ¿Qué hacer para que se pueda sancionar a todos los responsables asambleístas de la corrupción, incluso en el gobierno anterior, que se han denunciado actos de corrupción en este gobierno, pero finalmente no se ven los resultados? Mire, la corrupción es un mal endémico de las sociedades y no se los corrige por decreto o por una ley. Es un cambio estructural que tiene que dar el país, garantizar la independencia de una función judicial, y sobre todo esas ejecutorias que se necesitan de parte de las autoridades que hoy están al frente, por ejemplo, de la Fiscalía y de la Administración de la Justicia, tienen que ser totalmente claras e independientes, no sesgadas en función de quién está en las esferas de poder. Si bien es cierto, en estas semanas con bombos y platillos se han anunciado algunas detenciones, pero ¿de qué sirve, me pregunto, Hernán, si aquellos que repartieron la torta, que repartieron el pastel, no están siendo investigados? Es más, terminan dando ruedas de prensa con quienes tienen que llevar adelante las investigaciones, porque es así como se maneja en las esferas políticas. El reparto que se ha dado en este gobierno me recuerda a la década de los 90, cuando asimismo también se repartían las eléctricas, acuérdense ustedes, se repartían las aduanas. Hoy ya no se reparten las aduanas, hoy se reparten el manejo de los hospitales.
¿Y en dónde está ese reparto? Precisamente en la Asamblea Nacional. Es muy simple, Hernán. Revisen de la lista de asambleístas que tenemos, de los 137, revisen quiénes tienen a sus hermanos, cuñados, parientes en los diferentes espacios o esferas públicas. Y ahí se van a dar cuenta de cómo se ha manejado el reparto. Es por eso que utilizan ese mecanismo para cuando tienen que pasar algunas leyes que son perjudiciales para el país. Ahí se va a dar cuenta usted de cómo utilizan ese mecanismo de presión para que esos votos se alineen en el momento en el cual tienen que aprobar esas leyes que retroceden en todos los ámbitos, sobre todo en el ámbito laboral y económico. Señor asambleísta, vamos al tema planteado. Impulsar el juicio político en contra del ministro de Finanzas, Richard Martínez, pese a que el presidente de la República instó, llamó, convocó a que no lo hagan. ¿Cuál es la reacción con respecto a este tema? Mire, a mí me parece que es totalmente equivocado, errado y sobre todo carece de legitimidad. No es legal pedirle a la Asamblea Nacional, a la primera función del Estado, que no cumpla con su papel, que no cumpla con su labor. Es como yo decirle al presidente Moreno, no administra el país. Bueno, en realidad no lo está administrando él, lo administran algunos otros ciudadanos con todas las ínfulas de poder, embriagados de poder. Pero bueno, más allá de eso, no se puede venir a decirle a la primera función del Estado no cumpla con lo que establece la Constitución. Cuando nosotros hemos develado, yo vengo haciendo el seguimiento al ministro Martínez desde hace 1 o 2 años atrás, desde que él ha entrado en funciones, y hemos podido evidenciar, corroborar con datos, con todos los elementos que están en el juicio político, son más de 60 hojas, en el cual el ministro Martínez ha violado la Constitución, ha incumplido con las leyes de la República y por lo tanto ha incumplido sus funciones, que es un causal para llamarle a juicio político. No nos puede venir a decir el presidente Moreno, miren para otro lado, Asamblea Nacional, mientras yo sigo violando la Constitución con mi ministro, yo sigo violando las leyes de la República con mi ministro y ustedes miren para otro lado. Eso no funciona así en el Ecuador. Queremos un baño de verdad, queremos un baño de transparencia, queremos combatir la corrupción. Bueno, hay que avanzar en ese juicio político porque se va a terminar develando cómo se ha manejado, por ejemplo, la deuda. Resulta que pagaron 324 millones de dólares el 24 de marzo. Había gente dentro del Ministerio de Finanzas que ya conocía con anticipación ese pago. Tanto es así que su viceministro, 7 días antes del 16 de marzo, anuncia en un medio internacional que van a pagar la deuda, los bonos, que van a cumplir y honrar la deuda. Cuando esos bonos se cotizaban por el 30 a 40% de su valor nominal, es decir, un bono que costaba cerca de $1, al final en el mercado se estaba cotizando en 30 centavos. Alguien que tenía información privilegiada conocía de esa información y seguramente adquirió los bonos unas semanas antes. Y resulta que al final el Estado ecuatoriano le terminó pagando el 100% de su valor nominal. Entonces, queremos combatir la corrupción, veamos quiénes estaban atrás de esas transacciones, quiénes eran los tenedores de los bonos. Esa es la información que el pueblo ecuatoriano necesita saber porque podemos estar frente a uno de los casos de corrupción más grandes de este país. Ingeniero, tengo 10 segundos. ¿Van a seguir ustedes entonces con el juicio político? Por supuesto, hay 5 juicios políticos. Antes de ayer se acaba de presentar un nuevo juicio político en contra del ministro Martínez. Es legal, legítimo, oportuno que si es que queremos tener un baño de verdad con respecto al manejo económico, deberíamos llevar adelante y seguir con ese juicio político. Resulta que el ministro Martínez dijo que vamos a pagar 300 millones de dólares para recibir 2.000. Resulta que pagamos 2.000 millones de dólares para recibir 1.400 millones. Así nada más se han manejado las cifras en el Ecuador desde el punto de vista económico. Y hoy tenemos una profunda crisis que la está pagando la gente más sencilla, los trabajadores del país, los jubilados, los maestros y sobre todo los sectores sociales, la clase media y las clases populares. Con mayor razón, nosotros insistiremos en la calificación del juicio político al ministro Martínez. Gracias, señor asambleísta. Gracias, Juan Cristóbal. Gracias a ustedes, Hernán. Un saludo y un abrazo. Gracias.